Vamos a ver a la deficiencia de la alfa-1 antitripsina. La alfa-1 antitripsina es un subtipo de las antiproteasas. Y recordemos que en el alveolo las antiproteasas promueven la destrucción de los alveolos por las proteasas. Esto es, digamos, aquí están los alveolos y nosotros producimos proteasas y tenemos enzimas que se llaman antiproteasas y las antiproteasas, como su nombre lo dice, inactivan a las proteasas. Las proteasas destruyen los alveolos o pueden destruir los alveolos. Y la manera en la cual nosotros prevenimos que nuestros alveolos se destruyan es porque tenemos las antiproteasas. La alfa-1 antitripsina es un subtipo de la antiproteasa. Si el paciente tiene deficiencia de la alfa-1 antitripsina, es un paciente que tiene menos antiproteasas, y si tiene menos antiproteasas, tiene más actividad de las proteasas porque no la estamos inactivando. Entonces, una deficiencia de la alfa-1 antitripsina, esto pues es una deficiencia de las antiproteasas. Y si tenemos deficiencia de las antiproteasas, tenemos más actividad de las proteasas. Y si tenemos más actividad de las proteasas, vamos a tener destrucción de los alveolos. Destrucción de los alveolos se llama enfisema. Entonces, por un lado, el paciente que tiene deficiencia de la alfa-1 antitripsina es un paciente que va a tener enfisema. Y también, recordemos, en el hígado es un sitio, digamos, principal en donde se produce la alfa-1 antitripsina. Entonces, digamos, aquí está este es un hepatocito. El hepatocito produce la alfa-1 antitripsina. Alfa-1 antitripsina se abrevia AT1A. Así, alfa-1 antitripsina. La alfa-1 antitripsina es producida en el hígado. Y no se queda aquí en el hígado, sino que es liberada aquí al espacio extracelular. Entonces, si la proteína, o sea, si la alfa-1 antitripsina, que es un tipo de proteína, si la alfa-1 antitripsina finalmente queda en el espacio intersticial, esto quiere decir que esta proteína, pues obviamente fue sintetizada aquí dentro de la célula, pero específicamente fue sintetizada en el retículo endoplásmico rugoso. Esto es, aquí está el núcleo de la célula, aquí está la doble cadena de DNA, y aquí tenemos el retículo endoplásmico rugoso. Esto es el retículo endoplásmico rugoso. Y aquí tenemos el aparato de Golgi. Este es el aparato de Golgi. Y aquí tenemos el citoplasma. Entonces, como ya vimos en la sección de biología molecular, las proteínas que van a quedar aquí en el espacio intersticial son sintetizadas aquí en el retículo endoplásmico rugoso. La proteína es sintetizada aquí. Entonces, la alfa-1 antitripsina es sintetizada en el retículo endoplásmico rugoso, aquí en el retículo endoplásmico rugoso. Vamos a tener los pacientes que tienen deficiencia de la alfa-1 antitripsina, son pacientes cuya proteína se dobla mal. Entonces, digamos que la proteína alfa-1 antitripsina, digamos que esta es la configuración normal de la proteína. Digamos, esta es la proteína alfa-1 antitripsina. El paciente que tiene lo que se llama deficiencia de alfa-1 antitripsina, la razón por la cual tiene deficiencia es porque la enzima está mal doblada. En lugar de tener esta configuración, va a tener una configuración, digamos, así. O sea, una configuración distinta. Está mal doblada. O sea, digamos, su estructura secundaria está distinta a la de un paciente normal. Entonces, esto es porque tenemos una mutación. En el gen que codifica para la alfa-1 antitripsina. Ahorita vemos qué quiere decir esto. Pero entonces, si tenemos esta mutación, que ahorita vemos qué quiere decir, la proteína va a estar mal doblada. Y esta, digamos, la proteína mal doblada se va a acumular aquí en el retículo endoplásmico rugoso. Entonces, proteína que queda mal doblada es una proteína que va a quedar acumulada en el retículo endoplásmico rugoso. Entonces, si tenemos los hepatocitos, aquí están los hepatocitos, y dijimos,
la proteína va a estar mal doblada, y si la proteína está mal doblada, la proteína se va a acumular aquí en el retículo endoplasmático rugoso. O sea, en lugar de que la alfa-1 antitripsina sea expulsada y quede aquí en el espacio intersticial, como es lo normal, la alfa-1 antitripsina se va a quedar aquí acumulada en el retículo endoplasmático rugoso. O sea, los hepatocitos van a retener, o digamos van a tener adentro de sí mismos una proteína anómala, o sea, una proteína mal doblada. Entonces los hepatocitos pues van a tener daño porque tenemos acumulación de esta mal proteína. Entonces vamos a tener daño al hígado. Estos son los encuentros clásicos que vamos a tener en un paciente con la deficiencia de la alfa-1 antitripsina. Enfisema, ya vimos por qué. Porque tenemos menos antiproteasas que combatan a las proteasas, y porque tenemos acumulación de una proteína mal doblada aquí en los hepatocitos, en el retículo endoplasmático rugoso de los hepatocitos. Ahora vamos a ver la genética de esto, que quiere decir una mutación en el gen que codifica para la alfa-1 antitripsina. Entonces ya voy a borrar. Aquí está la célula, digamos, toda esta es la célula, y aquí tenemos cromosoma paterno, cromosoma materno. Tenemos 23 pares de cromosomas, esto ya lo sabemos, solo estoy poniendo un cromosoma de cada padre. Y ya sabemos que el cromosoma, eso que es el cromosoma, ya sabemos que está compuesto de la doble cadena de DNA, y también está compuesto de histonas, que son proteínas que se unen a la doble cadena de DNA. Entonces, digamos, aquí está, voy a agarrar un cachito de esto y lo voy a poner aquí mismo. Esto es una doble cadena de DNA, y que tiene unidas proteínas que son histonas. Vamos a agarrar un segmento específico, digamos este segmento. Este segmento es lo que se llama P y M para una persona normal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la RNA polimerasa llega la RNA polimerasa, esta es la RNA polimerasa, y la RNA polimerasa va a leer el DNA, y a partir de lo que lea sintetiza un RNA. Este RNA finalmente se va a salir del núcleo, digamos, todo esto es el núcleo. Una vez que tengamos la síntesis del RNA, el RNA se va a salir del núcleo, y finalmente vamos a tener RNA aquí en el citoplasma, y este RNA va a ser leído por los ribosomas. Como ya vimos en biología molecular, finalmente este RNA va a ser leído en el retículo endoplasmático rugoso, pero lo importante es que el RNA finalmente va a ser leído. Y una vez que los ribosomas lean este RNA, digamos aquí adentro del retículo endoplasmático rugoso, van a producir la proteína que es la alfa-1 antitripsina. Cuando no tenemos mutación en el DNA, o sea, cuando no tenemos alteración en el DNA, este segmento de DNA, el segmento de DNA que la RNA polimerasa lee, y a partir de lo que lee sintetiza RNA, y cuando este RNA es leído, es convertido, digamos, se produce la alfa-1 antitripsina. Ese segmento de DNA que se leyó se llama PIM para una persona normal. Esto se llama alelo PIM. Entonces vamos a poner aquí. Alelo PIM. Si el cromosoma paterno está normal, su alelo es PIM. Si el cromosoma materno está normal, este segmento también es el alelo PIM. ¿Cómo nos referimos a una persona que tiene sus dos alelos normales? O sea, que el segmento de cromosoma paterno tiene bien el alelo, o sea, su alelo es PIM, o sea, este cachito. Si digo alelo, quiero decir este cachito. Si este cachito es PIM, paterno, y este cachito también es PIM, el materno, ¿cómo nos referimos a este paciente? Nos referimos como PIMM. Si decimos el paciente es PIMM, esto quiere decir que su alelo materno está normal, o sea, contiene PIM, o sea, es PIM. Y el cromosoma paterno también es PIM. Ahora vamos a ver el paciente que tiene deficiencia de la alfa-1 antitripsina. Voy a ponerlo aquí. Este es un paciente que va a tener deficiencia de la alfa-1 antitripsina. Digamos, este es el paciente, este cromosoma paterno, este cromosoma materno.
y digamos que el cromosoma paterno sigue normal. O sea, el alelo paterno, este cachito, sigue siendo P y M. Pero el alelo materno ya no es P y M. O sea, la secuencia de nucleótidos, o sea, digamos, la secuencia de nucleótidos que conforman este segmento de DNA va a ser distinto en este caso. Ya no va a ser este mismo, sino que va a ser distinto. Esta secuencia de DNA ahora va a ser distinta. Y a esto, dependiendo específicamente pues de qué tan distinto sea, se le llama de alguna manera. Ahorita nada más vamos a ver el caso más común o más frecuente, que es en donde determinada secuencia de nucleótidos aquí se va a llamar P y Z. Entonces, ya sabemos que el DNA, eso que es el DNA, está compuesto de nucleótidos. Una secuencia específica de nucleótidos aquí, una secuencia específica, es lo que hace que esto se llama P y M. Si el paciente tiene una secuencia distinta, o sea, una secuencia obviamente específica, pero que sea una secuencia distinta a la secuencia P y M, la secuencia distinta más común se llama PIZ, o sea, una secuencia distinta a la PIM, pero que sea la más común, se llama PIZ. Este paciente es un paciente cuyo alelo paterno está normal, o sea, es PIM, pero alelo materno está normal, o sea, es PIZ en este caso. A estos pacientes se les denomina PIMZ. Y esto quiere decir que el paciente es heterocigoto para la mutación. Heterocigoto, o sea, distinto. Esto se le llama heterocigoto. Heterocigoto. Vamos a poner otro caso. Ya voy a borrar aquí. Aquí tenemos otro paciente cuyo cromosoma paterno y cromosoma materno, su alelo va a ser PIZ para los dos. O sea, su secuencia de nucleótidos, tanto para el cromosoma materno como para el cromosoma paterno, su secuencia es distinta a la secuencia normal de PIM, pero es la secuencia más, digamos, la secuencia distinta más común, o sea, es la secuencia que se llama PIZ, es la secuencia que se llama PIZ. Entonces, este paciente tiene cromosoma materno que tiene PIZ y cromosoma paterno que tiene la secuencia específica que se llama PIZ. A este paciente se le denomina PIZZ. Esto es, el paciente es homocigoto para esta mutación. Homocigoto. Entonces, ya vemos que el alelo normal, o digamos la secuencia específica normal de nucleótidos aquí, se llama PIM. Cuando la RNA polimerasa lea esta secuencia, este PIM, y este RNA, el RNA que se sintetizó, se vaya a los ribosomas, se va a producir la proteína normal de la alfa-1 antitripsina. El paciente que tiene un alelo mutado, o sea, que en lugar de tener el PIM, tiene PIZ, solo uno PIZ, pues ¿por qué es esto? Porque aquí hubo una alteración en la secuencia de nucleótidos, eso se llama una mutación. Si el paciente tiene una mutación, pero solo en uno de los cromosomas, este paciente es heterocigoto, o sea, tiene uno y uno mutado, uno no mutado, o sea, es heterocigoto y eso se le denomina PIMZ. Si el paciente tiene sus dos cromosomas mutados, o sea, si la secuencia PIM quedó alterada en el materno y en el cromosoma paterno, en los dos, esto se llama homocigoto, que son iguales, y se le denomina PIZZ. El paciente que es heterocigoto, o sea, tenemos un paciente que es heterocigoto, este de aquí, este paciente sí tiene deficiencia de la alfa-1 antitripsina. ¿Por qué? Porque cuando la RNA polimerasa lea digamos, este segmento de DNA que está mutado, que es distinto, la proteína se va a quedar, como ya dijimos, se va a quedar acumulada en el retículo endoplásmico rugoso, porque va a salir mal doblada. Entonces, como la proteína sale mal doblada, se va a quedar acumulada en el retículo endoplásmico rugoso, que fue lo que vimos al principio. Estos pacientes generalmente son asintomáticos. Pero si este paciente que es heterocigoto,
que es asintomático. Si este paciente fuma, por muy poquito que haya fumado, o sea, aunque tenga, digamos, 5 años de estar fumando, ya tiene enfisema y es un enfisema severo. El paciente que es heterocigoto generalmente es asintomático, pero por muy poquito que fume, ya va a tener enfisema. Ya tiene enfisema o va a desarrollar enfisema. En cambio, el paciente que es homocigoto, este es un paciente que ya va a venir con daño al hígado. Al principio dijimos tenemos daño al hígado y tenemos enfisema. El paciente que es homocigoto es el paciente que va a tener daño al hígado. Daño al hígado porque se acumula la proteína. Aquí también, pero no se acumula igual porque es heterocigoto. Aquí se acumula más la proteína en el hepatocito, en la célula del hígado. Y este paciente pues obviamente le va a ir peor. Tiene daño al hígado y este paciente ya de por sí va a venir con enfisema. Con enfisema. Entonces, paciente que tiene deficiencia del alfa-1 antitripsina es un paciente que por un lado va a tener enfisema, pues porque tenemos menos de las antiproteasas. El alfa-1 antitripsina es un subtipo de antiproteasa. Entonces, el paciente con deficiencia del alfa-1 antitripsina tiene menos antiproteasas. Entonces, vamos a tener más actividad de las proteasas y entonces vamos a destruir a los alvéolos. Entonces, el paciente tiene riesgo de tener enfisema. Y la proteína, como ya vimos que tenemos o la forma heterocigota o la forma homocigota, en los dos, la proteína que se va a producir, digamos, al leer este DNA mutado, o sea, este DNA que ahora es PIZ en lugar de ser PIM, cuando se produce una proteína a partir de aquí, esta proteína va a quedar mal doblada y el que esté mal doblada hace que se acumule en el retículo endoplásmico rugoso. Y si se acumula en el retículo endoplásmico rugoso, son los hepatocitos los que producen esta proteína, entonces se va a acumular en los hepatocitos. Y el paciente, como tiene una proteína pues ahí acumulada, que solo le está ocupando espacio adentro de la célula, va a tener daño a los hepatocitos. Y este daño puede progresar a cirrosis. Entonces, tenemos la forma heterocigota, tenemos la forma homocigota. Si el paciente es heterocigoto, se le denomina PIMZ. Y este paciente es asintomático, pero si llega a fumar, va a tener enfisema muy pronto, muy pronto. Si el paciente es homocigoto, es un paciente que ya puede tener enfisema sin haber fumado y es un paciente que tiene daño al hígado y este daño puede terminar en cirrosis. Obviamente, pues lo más que podemos hacer es prevenir que estos pacientes fumen. Si de por sí para una persona normal es terrible que fume, pues más para estos pacientes que con muy poquito que fumen ya van a tener un enfisema severo. ¿Por qué? Porque recordemos que el fumar hace que se liberen proteasas. Y este es un paciente que ya de por sí tiene una disminución de las antiproteasas, o sea, tiene más actividad de las proteasas porque no tiene las enzimas que inactivan a las proteasas. Si no tiene las enzimas que inactivan a las proteasas y fuma, tiene dos factores por los cuales va a tener proteasas. Uno, porque tiene menos enzimas que atacan a las proteasas, entonces tiene más actividad de las proteasas. Y el otro, porque el fumar per se aumenta las proteasas. Entonces, estos pacientes tienen mucho riesgo de tener enfisema y lo más que podemos hacer por ellos, que es muy fácil, es prevenir que fumen. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.